de Tegucigalpa, de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Sean bienvenidos todos. Así es, cada uno de ustedes de diferentes lugares nacionales e internacionalmente. Para que ustedes sepan qué somos y qué no somos, les voy a decir qué es en sí nuestra organización. Les voy a comentar que así se llama nuestra organización, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Fraternidad porque ahí llegamos hombres de diferentes profesiones u ocupaciones a compartir unos con otros, a hacer amistad. Y sí, realmente que hacemos amigos ahí. Todos los que estamos aquí somos amigos de diferentes profesiones, lo hacemos. Es internacional porque es una organización a nivel mundial. Ya hay más de 90 países involucrados en esta organización, con más de 5,000 capítulos. ¿Ah? Entonces, realmente se cumple eso que es internacional. De hombres, pues originalmente nuestra organización solamente era para hombres. Ahora en día, pues ya tenemos capítulos para damas y jóvenes, que va creciendo paulatinamente nuestra organización. De hombres de negocios, pues quiero decirles que todos, de una u otra manera, estamos involucrados en una actividad comercial. Unos produciendo, otros distribuyendo, otros vendiendo su fuerza de trabajo. Al fin y al cabo, es una actividad económica. Del Evangelio Completo, pues nosotros creemos en los milagros que Jesús hacía hace ya más de 2000 años y hoy en día, precisamente en nuestros lugares de reunión, denominados capítulos, seguimos viendo esos milagros. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Seguimos viendo. Y precisamente lo que venimos a exteriorizar a través de estos medios, porque lo estamos haciendo de esta manera por razones ampliamente conocidas, es a contar que expusimos hasta por escrito algunas peticiones y venimos a contar esos milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Así es, esas cosas sobrenaturales que de manera natural no lo hemos podido lograr nosotros, pero con la ayuda de Dios lo hemos logrado. Y estamos con nuestra mente ya no en el futuro, sino en el ahora, porque el mañana es de Dios. Esta organización nació a principios de los años 50, cuando un hombre que visitaba mucho las iglesias observaba que las mismas estaban llenas de mujeres, ancianos y niños. Y se preguntó, ¿y los amigos con que hago negocios dónde están? ¿Dónde están mis vecinos? Fue así que realizó un desayuno en una cafetería, así en un lugar neutral. Empezó a comentarles 3 hechos importantes de su vida, cómo era su vida, cómo conoció a Jesucristo y lo que Jesús estaba haciendo en su vida hasta ese momento. A lo que nosotros le llamamos a esa experiencia de vida, le llamamos testimonio. Y paulatinamente fueron involucrando otros amigos de él también, fueron contando su vida y así fue creciendo esta organización, como dije antes, ya hay más de 90 países alrededor del mundo. Quiero decirle que es una organización interdenominacional. Aquí llegan católicos, protestantes e incluso ateos y todo el mundo es bienvenido. Eso es lo importante de esta organización. Y nos seguimos reuniendo en lugares neutrales como cafeterías, restaurantes y clubes donde el hombre está acostumbrado a realizar sus negocios. La realidad es que el hombre por naturaleza es reacio a las cosas de Dios. Pero si viene un hombre de negocio, un abogado a otro abogado, un doctor a otro doctor, un carpintero a otro carpintero y nos invita a un desayuno, a un almuerzo, a una cena, a un lugar así neutral, es más fácil que esta persona vaya ahí a disgustar un plato material, pero también se lleva lo más importante, el plato espiritual, una vivencia que va a escuchar de Dios, vivencia de vida, donde se da cuenta que sí hay solución, que sí hay respuesta positiva para las dificultades que esté pasando. Así que el propósito de estos testimonios, como el que usted va a escuchar este día, es que la persona sepa que sí hay solución a la situación, porque está pasando una situación difícil en este momento, por si la ha pasado o se llegase a pasar, o algún conocido suyo está pasando una situación terrible o difícil, sepa que hay solución, precisamente el testimonio va a narrar. Puede ser que se identifique usted con los mismos episodios de testimonio, pero puede ser que no, pero cada día hay otros testimonios, pero no importa lo que sea, hay solución para esta situación. Así es que eso es en sí nuestra organización, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio, el Evangelio Completo. De ninguna manera crea usted que es una iglesia o una secta. Somos una organización de hombres laicos comunes y corrientes, que amamos a Dios y que no somos unos locos tampoco, somos una gente ni fanáticos, somos unos enamorados de Jesús. Así que esa es en sí nuestra organización. Bueno, sin mayor preámbulo alguno, queremos decirles que nosotros nos alimentamos a través de los testimonios, como el que voy a escuchar este día. Pero antes de presentar el mismo, quiero decirles que acostumbramos de manera presencial a reunirnos en el Hotel Florencia, en el Boulevard Suyapa de Tegucigalpa. Ahí nos reunimos presencialmente todos los martes a esta hora, al mediodía. Ahora lo estamos haciendo de manera virtual por las razones que conocemos. Quiero decirles también que acostumbramos ahí
a anotar todas aquellas dificultades, todas aquellas situaciones que son imposibles para usted, las anotamos en un papelito, luego al final de la reunión nosotros las recogemos y oramos por ellas, oramos por esas peticiones, las cosas que usted no puede hacer con su propia fuerza, que es imposible, le escribo ahí y al final se ora. De la misma manera, virtualmente también usted puede hacerlo ahí en su casa, en su oficina, usted apunta ahí que quiere y la guarda ahí, al final vamos a orar, no es que leemos lo que es el contenido, porque eso ya lo sabe, pero hay que escribirlo siempre. Usted, si no lo quiere escribir, al menos téngalo en mente que al final de la reunión, el testimonio o cualquiera de nosotros va a orar por esas intenciones. Así es que le rogamos que también tome en cuenta esos apuntes. Bueno, sin mayor plática más, vamos a presentar el testimonio de este día y nos referimos al ingeniero agrónomo y economista a Rafael Martínez Canales. Dice que le pongamos Canales porque hay muchos Canales, muchos Rafaeles y muchos Martínez. Entonces, Rafael Martínez Canales, él es de Choluteca, miembro del capítulo de La Fuente y casado. Y dejemos que él nos comenta qué es en sí y qué es lo que ha hecho Dios en su vida. Rafael, somos todo oído y estamos contigo. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un abrazo. Gracias por la oportunidad de poder hablar de las maravillas, de los milagros que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? Bueno, soy de acá de la zona sur. Soy originario de un pueblo que se llama El Triunfo. Es un pueblo que está a 45 kilómetros de la cabecera municipal de Choluteca, frontera con Nicaragua. Miren, yo empecé a estudiar mi primaria en aquel pueblo y durante el desarrollo de mis estudios, yo escuché decirle a mi papá que la mejor herencia que le puede dar un padre a un hijo es la educación. Pero mi mamá decía otra cosa. Mi mamá decía que los hijos únicamente se ocupaban para trabajar. Yo le voy a decir con toda sinceridad que yo, desde que escuché esa frase a mi mamá, empecé a creer que ella no me quería, empecé a tener un resentimiento contra ella, porque dije yo, no es posible que mi papá quiere que yo estudie y mi mamá me manda a trabajar, no quiere que yo salga adelante. Eso era mi manera de pensar. Fíjese que terminé mis estudios primarios y mi padre me trae a estudiar a un colegio de Choluteca, a un colegio católico, un colegio privado. En ese entonces era uno de los mejores colegios que había acá, pero su servidor jamás había salido de aquel pueblo. Yo nunca había salido, pues yo pasaba, creo que si yo venía unas 3 o 4 veces al año a la ciudad era demasiado. Prácticamente yo nunca había salido. Yo no sabía qué era ir a una fiesta, no sabía qué era tomarse un trago, tomarse una cerveza. Desconocía todas esas situaciones. Cuando yo llego a este colegio, mi papá me deja viviendo en una casa donde unas amigas de él, que habían 3 compañeros que estudiaban en el mismo colegio. 2 de ellos estaban conmigo y uno estaba en un curso superior. Había una muchacha, que esta muchacha era invitada a todas las fiestas en la ciudad. Ustedes saben que todos los cumpleaños siempre la gente busca un pretexto para celebrar. Y sábado a sábado habían fiestas y esta joven era invitada. Pero al hermano de ella y el pariente no le gustaba salir porque eran bastante celosos y no les gustaba que les dijeran cuñado. Ahorita que platicábamos con el moderador, me llamó Payo, me llaman Payo desde pequeñito, me dicen Payo. Y esta joven me dice a mí, mira Payo, yo necesito, me dice, que vos me acompañes a la fiesta, me dice, porque mi hermano y mi primo no les gusta salir conmigo. Mira, le digo yo creo que te equivocaste de compañía porque mi papá me mandó a estudiar, le digo, y yo no tengo ropa para salir, le digo, yo solamente traigo 3 uniformes nada más, que son los que me compró mi papá, le digo, y no puedo salir. Y por otro lado, le digo, yo no sé bailar, le digo, nunca he ido a una fiesta. Le digo. Vino aquella muchacha muy tranquila y me dice, mira, me dice, ninguna de las 2 cosas es problema, me dice. ¿Cómo así? Le digo, mira, me dice, cuando tu papá te trajo
y empezó a hablar con mi tía, que era una tía de ella, la que vivía en la casa donde estábamos. Le dijo que todo lo que vos necesitaras que te lo dieran, que no había, que él iba a pagar todo, que no había ningún problema. Y mi tía me dice, tiene un negocio, tiene una tienda, me dice, ahí hay ropa bonita, yo te voy a llevar a escoger tu ropa, yo te voy a vestir, me dice, para que vayas bien tuani, como dicen los chavos, y vas conmigo a la fiesta. Ah, y le digo yo, pero es que yo no sé bailar. No, me dice, no te preocupes, yo te voy a enseñar, me dice. Mire, esa muchacha era una muchacha bien bonita, les digo que era porque ya murió. Yo en mi juventud, en mi inocencia, yo nunca había visto algo tan bonito. Aquella muchacha caminaba en short y la curiosidad, como dicen, mata al hombre, pues. Y yo fui facilito que me convencieran para que fuéramos a la fiesta. Nos fuimos a la primera fiesta con ella y cometo el primer y gran error de mi vida, que me ofrecieron un trago en un vaso blanco. Iba un poquito de ron. Hombre, créame que yo sentía aquella cuestión bien sabrosa. A mí me gustó aquello. Y desde que yo probé el primer trago, no paré de beber durante 23 años. Fue una situación bien complicada porque siendo un estudiante, no dejaba de tomar. Yo estudiaba con la botella al lado, con las cervezas. A mí no me importaba tener examen al día siguiente. Yo estudiaba así y así iba a examen. Yo hoy digo que mi papá fue alcahueto conmigo porque mi papá únicamente me decía, mira hijo, no tomes, vos te tengo estudiando, yo me estoy sacrificando porque seas alguien en la vida, porque vivas dignamente, me dice. Pero ahorita no bebas, hombre, me dice, bebé cuando vos trabajes, me decía mi papá en su forma de pensar. Pero eso era todo lo que mi papá me decía. Yo lo tenía tranquilo a él porque cuando finalizaban los años de estudio, yo siempre llegaba con el certificado que yo pasaba mis clases. Y así fue también. Me gradué, me fui a la universidad, estuve 2 años en Tegucigalpa, luego me fui a La Ceiba a estudiar economía agrícola. Allá me gradué y la misma historia. Yo recuerdo que no hubo un tan solo fin de semana que yo no tomara allá en La Ceiba, viernes, sábado, domingo. Incluso habían semanas completas que yo tomaba. Logré graduarme también, me vengo al pueblo y cuando estoy ahí en el pueblo, yo egresé en el momento que el camarón estaba en su apogeo aquí en la zona sur. Y yo decía, pues a lo mejor voy a conseguir trabajo ahí, pero cuando yo llego a mi pueblo, me doy cuenta que la aduana de Nicaragua estaba cerrada y que había un mercado clandestino y que ahí era fácil hacer dinero. Y me convierto en contrabandista. Me convertí rápidamente en un contrabandista y empecé a tomar no solamente los viernes, sábado y domingo, sino que empecé a tomar todos los días. Mi papá me decía, hijo, yo te mandé a estudiar para que fuera un profesional, me dice, pero estoy viendo que ahora me dice, tenés 2 títulos, me dice, sos borracho, me dice, y sos contrabandista. Y eso a mí no me gusta, me dice, no me agrada, me dice, yo no me esforcé, no me he sacrificado para que vos seas eso, me dice. Mire, papá, le digo, déme chance un momentito, le digo yo. Y yo seguí con aquella vida. Yo le estaba dando mucho problema a mi papá y a mi mamá porque yo me perdí hasta por 3, 8 días. Y esas eran las salidas mías. Y yo recuerdo que en un momento que salí a cobrar un contrabando, yo dejé a mi papá platicando con una señora ahí, pariente de él. Me encontré con un amigo en el centro del pueblo y me pregunta que para dónde iba. Y le digo, mira, voy a cobrar un dinero que me deben ahorita. Me dice que el amigo, no, hombre, me dice, no vayas, me dice, te quiero invitar a cenar a mi casa, me dice, porque tengo una caja de cerveza, me dice. Como yo era fácil de convencer, para mí no había hora, el día, no importaba. Yo, con tal de que haya bebida, entrábamos a la cuestión. Yo me estoy tomando como unas 3 cervezas con él cuando yo empiezo a sentir una desesperación en mi corazón, que tengo que irme para mi casa.
Hoy que yo pertenezco a esta organización y escucho hablar de hogares integrados, de hogares consolidados, de ayuda idónea, viene a mi mente que yo sí vengo de un hogar donde no me dieron malos ejemplos, sino que solo buenos ejemplos. Mi papá y mi mamá trabajaban juntos. Mis papás cerraban las puertas de la casa a las 6 de la tarde porque a las 2 de la mañana ellos ya estaban de pie, estaban trabajando a la par. Mi papá se dedicaba a la agricultura, se dedicaba a la ganadería y teníamos una panadería también ahí en el pueblo. Y mis papás eran muy trabajadores. Pero ese día que yo salgo, mi papá queda platicando, yo siento aquella desesperación en mi corazón que tengo que irme para mi casa. Son como las 7:30 de la noche cuando yo voy de regreso, me despedí de aquel amigo y cuando llego encuentro a una tía mía que está llorando. No hay nadie en mi casa y le digo, tía, ¿qué pasó? Mire, hijo, me dice, váyase para Choluteca que a su papá se lo acaban de llevar grave. Yo me vine a Choluteca, no me dejaron ver a mi papá, estaba interno en el hospital, mi mamá ahí estaba con él afuera y ahí le acompañé a mi mamá toda la noche. Como a las 5 de la mañana aparecen 3 médicos pidiendo la autorización para que mi padre fuera operado y bueno, me dice mi mamá que me entendiera yo con esos médicos. Mire, le digo al doctor, si eso es lo que le va a salvar la vida a mi padre, pues que lo operen. Operaron a mi papá como a las 8 de la mañana. Lamentablemente mi papá a las 2 de la tarde estaba muriendo. Yo quería que la tierra me tragara a mí. Yo me quería morir con mi papá. Porque yo había crecido con ese resentimiento de que creía que mi mamá no me quería. Y yo me había hecho al lado de mi papá. Yo salía con mi papá, yo tomaba con mi papá, yo viajaba con él, era de confianza de él, yo le sabía todos los negocios a mi papá, todo. Éramos grandes amigos. Y al morir mi papá yo sentí un gran vacío y me sentí solo. Mire que esos primeros 9 días que se hacen celebraciones aquí en los pueblos, yo no tomé una tan sola gota de alcohol, pero sí al 10.º día le digo a mi mamá, bueno, yo soy el mayor de mis hermanos, le digo, soy profesional universitario y yo voy a manejar, le digo, los bienes que mi padre ha dejado, le digo. Y mi madre, una mujer humilde, muy tranquila, me dice, mira, hijo, me dice, yo creo que lo mejor que puedes hacer es que te vayas de la casa, me dice, porque vos nos vas a dejar en la calle. Yo no sabía por qué mi mamá me estaba diciendo eso, solamente vino a mi mente y a mi corazón una puñalada creyendo y ratificando yo que mi madre no me quería, porque me acordé que cuando iba a estudiar no quiso y ahora que quiero manejar los bienes de mi papá, me corre de la casa. Ese era mi pensamiento, eso era lo que yo estaba creyendo. Tenía mi novia, la embaracé, me refugié en ella, me casé sin estar preparado para una nueva vida. Nació un varón, empecé aquel negocio y como todo negocio tiene sus altos y bajos, empecé a caer en una crisis económica también y fue cuando yo decidí buscar trabajo en mi profesión. Empiezo a buscar trabajo, pero yo le digo a usted en esta tarde, amigo o amiga que me escucha, joven, cuando uno en la vida es un drogadicto, un alcohólico, una persona que desagradable para la sociedad, nadie le va a tender la mano. Tal vez le hablan a uno por cortesía, lo saludan, que uno cree tener amigos. Yo empecé a buscar trabajo porque yo juraba que como había egresado en el momento que el camarón estaba en su apogeo y la mayor parte de mis compañeros que habían egresado conmigo eran propietarios y gerentes de las empresas aquí en la zona. Y yo dije, estos me van a dar trabajo. Y cuando yo llegaba donde ellos me decían, te vamos a avisar, te vamos a avisar. Hoy me doy cuenta por qué no me dieron trabajo. Yo era lo peor. Yo era una persona que da pena decir estas cosas, pero para que usted sepa de dónde Dios lo saca a uno, yo era una persona que tomaba tanto que ya no me importaba fondear en las mesas de los restaurantes o cantinas. No, perdón.
Perdón. No me importaba. No me importaba ya fondear, como dicen vulgarmente, en las cantinas, en los restaurantes. E incluso ya había veces que yo quedaba tirado en la calle. En una oportunidad le fueron a decir a mi papá que me fuera a traer porque me habían visto tirado como a las 7 de la mañana. Hoy que yo tengo mis hijos, me doy cuenta cuánto daño le hice yo a mi papá. Porque yo recuerdo cuando mi hijo me pidió permiso la primera vez para salir, yo no dormí esa noche. Y que yo soy una persona, digo, bendecido por Dios, porque mis hijos no tienen ningún vicio. El hijo mayor mío, tengo dos, el menor ya tiene 14 años, mi hija tiene 20 años, y son hijos preciosos los que yo tengo. Y yo recuerdo que a esa edad yo le estaba haciendo daño a mis papás. Y mire, nadie me dio trabajo, nadie metió las manos por mí. Y fue así como de repente conseguí un trabajo en una organización no gubernamental en San Lorenzo y empecé yo una nueva etapa de mi vida. Yo le conté toda la historia a mi jefe inmediato de lo que yo había vivido. Y me dijo estas palabras: mira, Rafael, cuando uno tiene un trabajo debe tener un plan B, me dice. ¿Y qué es eso, licenciado? Le digo, ¿qué es ese plan B? Mire, me dice, usted tiene propiedades, me dice, y tiene que explotarlas, usted tiene que convertirse en un productor agrícola. Mire, aquel hombre me motivó y yo regresé donde mi mamá y le digo, mamá, yo quiero que usted me alquile las tierras porque voy a sembrar ajonjolí, voy a sembrar sandía. Y me convertí en aquel productor y la cuestión iba muy bien. Ya tenía 2 ingresos, ya mi vida había sido transformada totalmente en el área económica, pero yo no paraba de tomar. Un amigo de colegio me dice, fíjate que te quiero invitar al Hotel La Fuente a una cena. Nosotros los que nos dedicábamos al contrabando en aquel entonces, el Hotel La Fuente era un punto de reunión donde estaban todas las personas que compraban ganado y todos los contrabandistas más fuertes. Ahí era el lugar de reunión, pero para cenar y para emborracharse. Cuando este amigo me invita al hotel, yo acepto con mucho gusto la invitación, porque dije yo, voy a recordar viejos tiempos, dije yo. Voy a ir a cenar y a ver cuántas nos vamos a echar. La sorpresa mía es que cuando llegamos al hotel, yo agarro para el bar del hotel y me dice él, no, me dice, la cena no es ahí, me dice, es en otro lado. Y nos vamos para otro salón y veo en aquel salón que hay como 90 personas y era un capítulo de la fraternidad. En ese entonces que yo llegué a mi capítulo, había una membresía más o menos de 90 personas. Y la persona que está a mano izquierda entrando yo al salón es un compañero mío. Agarra un talonario, lo llena, lo firma y me lo entrega y me dice, mira, me dice, a partir de hoy vos ya sos fraterno, me dice, ya te pagué la membresía. Yo soy fraterno desde el primer día. Y fue así, escuché la visión, escuché el testimonio y mire, yo me enamoré de la fraternidad. Me enamoré tanto de la fraternidad que yo empecé a asistir a todos los capítulos de lunes a viernes aquí en Choluteca. Pero hay una cuestión que quiero que usted entienda. Enamorarme de la fraternidad era una cosa, pero yo no tenía ningún compromiso con Dios, porque yo siempre llegaba en estado de ebriedad al capítulo. Yo llegaba, venía de mi trabajo, yo traía una botella, como dicen vulgarmente, entre pecho y espalda, o bien me había lanzado mis 9, mis 10 cervezas, y yo así llegaba al capítulo. Pero lo interesante aquí en esta organización es que aquí oran por uno, le piden a Dios porque uno cambie y uno no se da cuenta.
Yo no sé cuántas personas estaban orando por mí porque yo ya tenía como un año y ya había ido como a 3 AL y yo llegaba siempre en estado de ebriedad. Nunca había hecho un compromiso con Dios. Y lo peor de todo es que mi esposa lloraba, oraba porque yo dejara de beber. Pero yo cometo otro gran error siendo ya fraterno. Y me involucro en el adulterio en la oficina donde yo trabajaba. Miren, yo era de los fraternos que era una piedra de tropiezo para aquellos que tal vez podía invitar, porque yo invitaba a mis compañeros que fuéramos a la fraternidad, pero tal vez con una cerveza en la mano. Mira, vamos a la reunión el jueves, te digo, y estábamos tomándonos la cerveza. O tal vez ellos miraban que el comportamiento mío era engañar a las mujeres porque tenía una novia y tenía un amante ahí en la oficina. Ya había ido a varios ALs y un buen día, me dice una compañera de trabajo, Rafa, me dice, esa su fraternidad como que no funciona, me dice. ¿Qué pasó? Le digo, usted ya se fijó el daño que le está causando a su hijo. Yo había llevado a mi hijo ahí a la oficina, lo conocían mis compañeros y todo. Un muchacho bien fornido, bien bonito y todo. Y de repente pues apareció mi esposa con él ahí y me dice la compañera, ya se dio cuenta el daño que le está causando a su hijo, usted lo está matando. Mi hijo estaba bien delgadito, porque yo me perdía de la casa por 8 hasta por 15 días. Yo ya tenía otro hogar y siendo fraterno. Pero esa semana que esta mujer me dice esas palabras, se organizó un seminario en la fraternidad que se llamaba Betel antes. Los que ya tenemos varios tiempitos de estar en la fraternidad saben de qué estoy hablando. Entonces, yo en ese momento estoy en otra crisis económica también. Y no me queda otra más que aceptar la invitación. Me regalan el paquete y me voy. Mire, íbamos como 37 hombres que íbamos a la reunión. Y en esa reunión, cuando empezaron a compartir testimonio aquellos varones, empezaron a contar aquellas barbaridades que yo estoy contando acá y cosas peores. Pero había una cuestión muy importante, que yo los conocía a ellos. Yo conocía a 3 de ellos, los había conocido en la universidad y yo sabía qué tipo de personas eran ellos. Pero algo que me impresionó y me llamó poderosamente la atención fue cuando ellos dijeron, hoy nuestras vidas son diferentes porque han sido transformadas por el poder de Dios. Porque yo, decía cada uno de ellos, he hecho un compromiso con Dios y a raíz de ese compromiso de servirle al Señor, mi vida ha sido cambiada. Y empezaron a contar aquel montón de bendiciones, empezaron a hablar de propiedades, empezaron a hablar de vehículos, que familias restauradas, y aquella cuestión bien impactante. Y como yo ya los conocía a ellos, me llamó poderosamente la atención esa situación. Entonces vine yo y no pude contenerme esa vez. Recuerdo que estaba un tema sobre sanidad interior el sábado por la noche y dice el conferencista esa noche, en ese momento, hoy van a ocurrir cantidad de milagros, aquí van a suceder cosas que ustedes nunca les ha pasado en su vida. Muchos van a llorar, muchos van a reír, otros van a vomitar, pero su servidor no sintió nada de eso. Cuando aquel hombre nos está ministrando, yo lo que siento es que estoy en una silla y yo me levanto como unos 10 o 15 metros hacia arriba y yo bajo lentamente. Yo les digo, nunca más en mi vida he vuelto a sentir esa cosa. Cuando aquel hombre termina de compartir, dice él, ¿hay alguien que quiera pasar al frente para que pueda dar algunas palabras? Mire, yo sentía que a mí me estaban empujando, pero no había nadie atrás de mí. Había una fuerza sobrenatural que me impulsaba a ir a hablar y yo pasé al frente. Cuando paso al frente pido el micrófono y dije estas palabras. Buenas noches a todos. Mi nombre es Rafael Martínez Canales. Quiero decirles que hoy queda enterrado el Rafael viejo y hay un nuevo Rafael. Y empezaron todos a aplaudir. Y hay algo más, les digo. A partir de hoy,
delante de Dios y delante de ustedes, me comprometo a servirle al Señor. Mira, yo no sabía lo que estaba diciendo, ni sabía a qué me estaba metiendo. Era un trato, era un compromiso especial con Dios, que yo no sé de dónde salió eso, salió de lo más profundo de mi corazón, porque realmente yo era un hombre que año y medio que andaba en la fraternidad, andaba, como dice uno, pandureco, y a partir de ese día, yo regreso en aquel bus, veníamos 37 compañeros, no traía tan solo 5 en mi bolsa, pero yo venía llorando, pero de gozo. Yo recuerdo que llegamos a Cholteca y cuando estamos ya en el capítulo, el director de la zona en ese entonces pertenecía a mi capítulo y empezó él a hacer una motivación para que aquellos hombres que quisieran servir como representantes de campo. Mire, yo ya tenía año y medio de pertenecer a la organización, pero ¿y a mí quién me iba a nombrar como directivo? Nadie, pues si yo era una piedra de tropiezo. Pero en ese momento dice el director que necesita representantes de campo para ir a apoyar los capítulos que están fuera de la ciudad. Como yo hice un compromiso con Dios en ese seminario, yo me apunto para ir a aquella reunión. Cuando estamos en la reunión, me dice el hombre, mire, a usted le toca ir, me dice, al municipio del Triunfo. Cuando él me dice que me toca ir al Triunfo, yo quiero echarme para atrás, porque a mí en el Triunfo me conocen por bolo, pero porque vaya a hablar de Dios, y yo, a mí en lo personal me daba pena. Yo la primera vez que agarré una Biblia, me la puse detrás de la espalda, me la escondí porque me daba pena andar con la Biblia. ¿Hasta dónde llegamos nosotros, los seres humanos, de desagradecidos e ingratos? Pero ese día, yo acepté el reto y me voy al capítulo. Como nunca había sido directivo, llego emponchadito, como era ya autoridad, y le digo al presidente de aquel capítulo, mira, le digo, aquí vengo como representante de campo de este capítulo, yo soy tu asesor, estoy a la orden para lo que vos querás, pero hablándole así, ¿verdad? Aquel hombre humildemente me dice, qué bueno, me dice, ¿verdad? Que viniste. Fíjate que hoy no tenemos testimonio, me gustaría que compartieras vos. Dios mío, dije yo nunca había compartido testimonio y empezar a compartir en mi pueblo, para mí era algo tremendo. Pero hay algo que en la palabra dice que cuando Dios empieza algo, Él se encarga de moldearlo y Dios es el único que nos echa, nos lleva hacia adelante. Ese día agarré el micrófono. Yo creo que se le desconectó, don Roberto. ¿Quiere apagar su micrófono? ¿A quién se le desconectó? A Payo. Sí. Se desconectó. Sí, porque no aparece entre los conectados. Ya se va a conectar otra vez. Sí, sí. O si tiene electricidad donde estaba él. Nada va. No. Lo voy a llamar aquí. Sí, Payo. Rafael Martínez. Canales, que me acuerdo que empezó pidiendo Canales, porque había mucho Rafael y había mucho Martínez. Payo, los tenés sin audio, Payo.
Payo, sin audio, ¿los tenés? Mil disculpas. ¿Me escucha, Roberto? Sí se le escucha. Roberto. Sí se le escucha, don Sí, Rafael. se escucha, sí, Okay. sí te escucho. Mil disculpas, hubo un problema ahí. Entonces le decía que agarré el micrófono, empecé a compartir y a mí me temblaban las piernas porque yo no sabía qué es lo que qué decir. Pero yo terminé aquel testimonio sin saber lo que yo dije. Solo sé que me temblaron las piernas y me vine. Después empezaron a invitarme a compartir a los demás capítulos. Empiezo a servirle al Señor de una manera tremenda. Empiezo a ser representante de varios capítulos. En ese entonces habían como 14 capítulos aquí en la zona y de ellos solo como 9 estaban funcionando bien. Fíjense que yo empiezo ahí en la fraternidad. Luego me nombran como subdirector de la zona y sucedió algo muy tremendo. Cuando yo empiezo a servirle a Dios, tengo esos dos trabajos que les digo, pero empiezo, ustedes recuerdan un problema que sucedió en Estados Unidos con las Torres Gemelas. Yo trabajaba en una organización que eran fondos AID y todos esos fondos fueron suspendidos y nos cancelaron a 400 empleados a nivel nacional en ese entonces. Yo juraba, como era el brazo derecho de mi jefe, yo juraba que a mí no me iban a despedir. En ese momento yo soy representante de campo del capítulo de San Lorenzo y es un día miércoles, recuerdo, el día de la reunión, me despiden a mí, llego al capítulo y me dice el presidente, ¿qué le pasa que usted anda triste? Mire, le digo, y le enseño aquella carta de despido. No se preocupe, me dice él. Mire, cuando este hombre me dice no se preocupe, yo empiezo a alegrarme porque yo había escuchado el testimonio de este varón, un empresario de éxito, camaronero, salinero, había sido alcalde, había sido diputado, por cuestiones económicas no había problema ahí, un hombre solvente económicamente. Y dije yo, a lo mejor este hombre me va a dar de gerente de una de sus empresas. Y me da en la espalda y me dice, no se preocupe, me dice, ahora va a tener tiempo para servirle más al Señor. Chica, no hay testimonio hoy, me dice, y queremos que usted comparta testimonio. Mire, yo andaba con un nudo en la garganta y ese día, pues, hasta ahí llegó aquella tristeza después de que compartí y empecé yo a servirle al Señor. Me nombran como representante de campo para una isla donde yo necesitaba 400 lempiras todos los lunes. Yo llegué a caer en una crisis económica donde no tenía para pagar nada, pero nunca dejé de servirle al Señor. Siempre estuve dispuesto. Y yo recuerdo que en ese momento que estoy en esa crisis económica, yo me iba de mi casa a las 4 de la mañana, regresaba a las 10 de la noche porque yo no quería pelear con mi esposa, porque yo no tenía nada que llevar. Yo recuerdo que se burlaban de mí porque me decían que yo era un arrimado, que si no me daba pena andar con la gente que me iba a traer porque llevaban aquellos carros nuevos a traerme a mi casa. Y yo nunca paré de servirle al Señor. Recuerdo que en ese momento me llamaron a servir en el equipo de Sahel. Antes aquí en el país habían 3 equipos de Sahel. Había uno en el norte, uno en el centro y uno aquí en la zona sur. Y el coordinador de la zona sur me invitó a formar parte del equipo. Yo le dije a este varón que yo ayunaba, que yo ya oraba, leía la Biblia, pero esa cuestión de ir a dar conferencias, le decía, no era muy, no era para mí. Mira, le digo, lo único que puedo hacer es ir a servir la comida ahí. Para eso te queremos, me dice, para que nos ayudes a servir la comida. Y yo empecé a servir la comida en ese seminario. Y a todo esto yo escuchaba que el Señor hacía milagros, bendecía, pero yo todavía no había recibido ni un tan solo milagro. Mire, cuando yo estoy sirviendo ahí en el Sahel, yo recuerdo que cuando salí de ese seminario hice otro compromiso con el presidente de mi capítulo y es que íbamos a orar todos los sábados en la madrugada a las 4 de la mañana. Yo tengo aproximadamente unos 18 años de estar orando todos los sábados en la madrugada con un equipo. Ya
todos los compañeros son nuevos porque algunos ya gozan de la presencia del Señor. Y ahora lo hacemos todos los días a las 4 de la mañana. Ahí empecé yo a pedirle al Señor por aquellas cosas que yo no podía hacer. Mire que a mi esposa le detectan un problema que no puede salir embarazada. Y yo tenía un anhelo en mi corazón. Yo quería tener una parejita ya. Yo ya tenía mi varón, pero quería que Dios me regalara una niña. Mi esposa había sido asistida por los especialistas y le decían que había una posibilidad de salir embarazada, pero que tenía que practicarse una operación que costaba mucho dinero. En ese momento yo estoy bien económicamente, pero le digo a ella, no te preocupes, de la ganancia de la sandía, le digo, te voy a regalar esa operación. En ese ciclo de producción recuerdo que no gané nada. Empecé yo otra vez a caer en crisis. Pero empecé a orar. Yo recuerdo que un fin de semana que nos fuimos a un seminario, mi esposa se escapó de morir el sábado por la noche. Cuando yo regreso del seminario, encuentro a mi suegra enojada y me dice, usted por andar con esos hombres, me dice, casi se muere mi hija. Dice, mire, le digo, no se preocupe, le digo que ella no se va a morir, le digo, yo sé en qué manos está. Mira, le digo yo, voy a ir al Triunfo a traer un dinero para que vos vayas a Tegucigalpa donde el especialista y para que vean qué es lo que pasó. Mire que mi esposa no se fue a Tegucigalpa, sino que se fue a practicar una prueba de embarazo, pero cuando yo regreso del trabajo, sucedió algo raro. Yo me fui molesto con ella, mi suegra y todo, nos fuimos peleados. Y cuando yo regreso me tienen un plato de comida, una cena, pues servida. A mí esa situación no me agradó para nada porque yo había escuchado cosas feas de alguien que le habían querido dar veneno en la comida, pues que se lo habían querido matar. Y solo esa cosa vino a mi mente. Yo empecé a orar, pero cuando yo estoy orando, que veo aquel plato de comida, le veo a ella que tiene un papel en la mano y le digo, ¿qué es lo que tenés en la mano? Mírame. Era una prueba de embarazo que ya daba positiva y tenía 2 meses. Mi hija cumple 20 años el 26 de diciembre. Este 26 de diciembre cumple 20 años. Está en 3er año de la carrera de odontología en la universidad. Y es un milagrazo que Dios me dio esa muchacha. Luego, después de que yo estaba sin trabajo, hay un señor que un empresario aquí me manda a llamar que necesita un subgerente en una empresa para trabajar en unos proyectos habitacionales. Yo durante el MISH coordiné un proyecto de habitacional en la institución esta y me gustó esa actividad, pues por lo tanto pues acepté aquel trabajo, pero yo solamente pude trabajar 1 año con ese hombre, pero ahí sucedió algo extraordinario. Ocurrieron 2 milagros tremendos milagros. Uno es que el Señor me regaló una visa porque la fui a solicitar sin tener la documentación, sin tener los requisitos. Y el otro es que un buen día yo decido ir donde mi mamá con mi esposa y me dice mi mamá, ¿tu mujer está embarazada? Me dice, no, mamá, le digo, mi mujer no está embarazada, le digo, no puede salir embarazada. No, me dice, a mí no me vas a engañar, me dice. Mire, cuando yo regreso con ella, fuimos al médico, le hicieron un tratamiento por el colon, pero al final el doctor le dijo que se practicara un ultrasonido. Cuando ella se practica aquel ultrasonido, sucede que aparece embarazada, pero hay un problema. Es un feto anormal, tiene 2 meses y es una cuestión que yo no se la deseo a nadie, porque esa noticia sí me marcó totalmente. Yo empecé a arrodillarme y a pedirle al Señor durante 7 meses para que Dios hiciera un milagro. El 21 de julio, que es la fecha probable de parto, vamos con ella donde el ginecólogo entra a la consulta. Pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, ella no salía. Como a las 3 horas y media sale ella llorando y me dice el doctor que hay que parirlo, me dice, pero es anormal, me dice. Cuando ella me dice que es anormal, se me tira encima, llora y yo no me aguanto también y empiezo a llorar y le digo, no te preocupes que Dios va a hacer otro milagro, le digo. Hay que ingresar hoy, me dice, a la sala de parto, ¿ok? A las 4 de la tarde estamos en aquella clínica. Y le digo yo, cuando estamos en la habitación, vamos a orar para que Dios haga otro milagro, le digo, en nuestras vidas. Y yo solamente impuse manos sobre aquel abdomen de ella y le dije, Padre, en el nombre de Jesús, que este bebé salga sano. Todo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús.
Miren, a mi esposa le ingresan a las 4 de la tarde, a las 6:15 escucho el primer llanto de aquel niño. Yo ando preocupado, a los 15 minutos sale un médico y me llama y me dice, mira, Payito, vení para acá. Vení, que quiero felicitarte. Me dice que nació un precioso varón. Me dice, mire, yo estaba incrédulo, sinceramente. A veces a nosotros los hombres nos falla la fe, como dicen. Yo no creía, pero mi hijo ahora tiene 14 años. Es un alumno brillante en el colegio, está en 8º grado. Es un muchacho brillante. Le han profetizado a él que él va a ser un profeta de Dios. Y yo siempre digo esto, que yo soy bendecido por el Señor porque tengo 3 preciosos hijos. Mi hijo mayor está fuera del país, pero este muchacho sirve al Señor como traductor en una iglesia. Le sirve de traductor al pastor de esa iglesia. Y digo yo, qué lindo es Dios, porque yo a esa edad, cuánto problema no le causé a mi mamá. Yo duermo tranquilo ahora. Mi hija en la universidad, muy bien, excelentes calificaciones. Mi hijo brillante en el colegio. Pero yo no te puedo venir a decir cosas lindas si en mi corazón hay resentimiento, si en mi corazón hay odio. Un buen día que íbamos a un avivamiento, me dijo un amigo, mira, nosotros no podemos andar compartiendo testimonio si en realidad nosotros guardamos algún resentimiento, algún rencor en nuestro corazón. Y yo me acordé que mi mamá no me quería. Yo me acordé que yo decía que mi madre me había corrido de la casa. Y vine yo y tomé la decisión de invitar a mis hermanos y a mi mamá a un desayuno. Cuando mi papá vivía era una costumbre desayunar todos los domingos juntos. No importaba que estuviéramos de goma, pero desayunábamos juntos. Se perdió esa costumbre cuando mi papá murió. Pero un buen día yo decidí volver a desayunar con mi familia. Y me dijeron que yo estaba loco, que qué me pasaba, que por qué estaba haciendo eso. Cuando yo llego al pueblo, nos sentamos a desayunar todos, desayunamos, y empezamos a platicar. Le digo yo a mis hermanas, miren, yo quiero pedirles perdón a ustedes por esto y esto, y empecé a pedirles perdón uno por uno. Cuando yo llego donde mi mamá, le digo yo, mamá, yo quiero que usted me perdone, le digo. Pero hijo, me dice, y se me tira en mis brazos, porque quiere que te perdone. Mamá, yo he creído que usted no me quiere, le digo yo. Y mi madre me dijo, no, hijo, me dice, yo te amo, me dice. Lo que pasa es que ninguna madre va a confiar en un hijo borracho, ¿sabe? Hoy en día, las propiedades aún todavía permanecen. No las explotamos, pero ahí están esas propiedades, no se han vendido. ¿Qué es lo que sucedió? Mi madre, cuando yo estaba en esa vida pecaminosa, en esa vida de borrachera, mi madre me desheredó a mí. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres para que tengamos largos días, dice. Yo empecé a honrar a mi mamá, empecé a atenderla, mi mamá se enfermó, luego me tocó llevarla fuera del país, la llevé a Nicaragua. Y mi mamá, un 20 de octubre, me mandó a llamar, estaba con ella ahí, yo estaba en el hotel, y me dijo estas palabras. Hijo, me dice, ¿cómo quisiera que tu papá estuviera vivo? Me dice. ¿Para qué, mamá? Le digo yo. Para que mirara cómo has cambiado. Me dice. Puchica, mire, yo no sé a usted qué le han dicho, pero yo he sido denigrado, yo he sido criticado. Pero que tu madre te diga eso tiene mucho peso. Y me dijo mi mamá, seguí, hijo, seguí, me dice, en esa fraternidad, me dice, seguí adelante, porque yo me voy a morir, me dice. Y yo, esa es la voluntad de Dios, me dice, que me voy tranquila, me dice, y sé que vos andás en buenos pasos. Mira, el 21 de octubre, mi madre muere a las 3 de la mañana y yo estoy cumpliendo años ese día. Ese fue el regalo que Dios me dio. Y la gente decía, pobrecito Payo, decía, qué regalo el que el Señor le dio. No, yo estaba muy agradecido con Dios porque yo había hablado con mi mamá y todas las cosas habían cambiado. Cuando enterramos a mi mamá y pasó una semana, 2 semanas,
Yo regresé al pueblo a ver a mis hermanas y encontré 2 hombres platicando con mis hermanas ahí. Y aquellos hombres le estaban proponiendo comprarle las propiedades a mis hermanas. Cuando aquellos hombres se fueron, les digo yo, ¿qué es lo que querían esos hombres? No, que nos compran las propiedades. Ajá, le digo yo, ¿y por qué no se las venden? Ah, mira, me dice, es que dijo mi mamá que aquí no se vendía un pedazo de tierra si no era con la autorización tuya. No hay nada por escrito, pero mi madre sí se está respetando esa palabra. Y mis hermanos hasta el sol de hoy la han respetado todavía, porque las propiedades todavía permanecen. Miren lo que Dios es capaz de hacer sin necesidad de anotar algo. Todo se transformó, todo cambió. Pero hay algo muy importante también. Miren, un día estamos en un avivamiento con un amigo y me decía este amigo, yo ya había recibido esos milagros que me han comprometido a servir al Señor, pero económicamente las cuestiones no andaban muy bien y a todos nos gusta el dinero. Yo le había pedido al Señor por una empresa y yo declaraba que iba a tener esa empresa. Incluso la gente se burlaba de mí porque yo les decía que yo iba a ser empresario y decían, pobrecito, ¿de dónde si no tiene de dónde caer muerto? Y un buen día Dios me habló a través de la palabra en Josué 1:7, 8, 9, donde habla que nosotros tenemos que esforzarnos, que seamos valientes, que todo lo que hagamos nosotros va a prosperar. Mire, yo empecé a pedir al Señor por una empresa y Dios me concedió ese deseo. Pero antes de eso, andábamos con un amigo en un avivamiento. Él estaba pasando una crisis igual a mí. La diferencia de él es que este varón tenía un carro que los guardafangos ya parecía que iban a volar y yo no tenía. Pero un buen día que vamos por la carretera, el Espíritu Santo empieza a tratar con nosotros y empieza con él, frena el carro, empieza a llorar y me dice, ¿crees que el Señor lo bendiga? Sí, le digo yo, llorando yo también. Mira, me dice, sirvámosle de corazón y vas a ver la mano de Dios. ¿Sabe? Hemos visto la mano de Dios. Dios es fiel. Dios lo único que quiere es que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y le sirvamos a Él. Mire, yo no le voy a decir que no tengo problemas. He tenido problemas serios, pero sé que Dios me está respaldando. Sé que Dios está conmigo. Hoy considero que soy un hijo de Dios, que soy un escogido de Él. Hemos empezado a trabajar aquí en la zona. Antes solo había que 11 capítulos, 14 capítulos. Hoy tenemos más de 30 capítulos, programas de televisión, programas en la radio. Ahora con la cuestión virtual, no nos hemos parado, hemos seguido trabajando como hemos podido. Cuando estábamos trabajando en la parte presencial, desarrollamos eventos, avivamientos con la participación de 600 extranjeros. Le teníamos que dar alimento a todo ese montón de personas. Una semana de hotel, una semana de alimento. Y Dios nos dio la provisión. Dios nunca se queda con nada. Dios es fiel, nunca falla. Mira, a mí me sucedió un problema que no me gusta contarlo, pero para que vean el poder de Dios. El último avivamiento que nosotros tuvimos, yo me voy a Tegucigalpa un día viernes. El avivamiento empieza el 4 de agosto. El 5, perdón. Domingo 4, sábado 3, viernes 2. Yo me voy el viernes 2 de agosto para Tegucigalpa con mi hijo menor y nos fuimos ya tarde, a esta hora más o menos, a mediodía. Regresamos como a las 9 de la noche. Cuando venimos en la carretera le digo, hijo, voy con sueño, no te durmas, háblame, le digo yo. Y yo tenía más o menos 6 meses el carro en el que yo andaba, carro de agencia. Y nos estrellamos con mi hijo ahí por el Jícaro Galán. Eso sucedió antes del avivamiento. Nos estrellamos con mi hijo, no nos pasó nada. Al día siguiente, en la empresa donde yo trabajo, un trabajador se estrelló en una motocicleta con otro vehículo. A la 1 de la tarde, estábamos coordinando con los jóvenes también el apoyo del trabajo y la coordinadora me llama y me dice, mire, Payito,
Se me acaba de quemar el apartamento, fíjense que me quemó todo. Nosotros teníamos una noche de adoración el sábado y de agradecimiento por los milagros que Dios iba a hacer. El día domingo yo estoy acostado en la cama, pero en el día yo tuve un problema con mi esposa, tuve una discusión con ella. Mire cómo es el enemigo. Dios ataca a los que le servimos a él. Por eso le digo que en esta mañana usted confíe en el Señor. Mire, yo tuve una discusión y estoy como a las 7 de la noche acostado viendo un partido de béisbol de las Grandes Ligas, cuando aparece mi hijo y me dice, papá, me dice, lo busca la policía. ¿Y qué es lo que quieren? No, me dice, ¿qué dice mi mamá? Que se vaya de la casa. Mire, yo salgo, llamé a un abogado, amigo mío, y le digo, fíjate que me tengo este problema. No, me dice, no te pueden llevar, me dice. Entonces me sale un oficial y me dice, mire, ¿usted es Rafael Martínez? Sí, le digo. Mire, me dice que su esposa quiere que usted se vaya de la casa. Ok. Nosotros no lo vamos a llevar preso, le digo. Pero había una patrulla como con 12 hombres con los fusiles hacia arriba, como que sí estaban llevando un narcotraficante o algún asaltante. Y yo recuerdo que me dice que el hombre tiene donde ir a dormir. Sí, le digo yo. Yo agarré 5 mudadas, porque eran las 5 mudadas que yo ocupaba esa semana que le tenía que servir al Señor con ese ayudamiento. Tenía encima 800 hombres, la Junta Directiva Nacional, y tenía el presidente mundial también aquí. Yo salí, pero lo más duro para mí es que detrás de mí iba mi hijo menor con una bolsita con su uniforme. Eso me quebró, pero nos fuimos. Mire, yo no le dije nada a nadie. Yo empecé a servirle al Señor y pudimos ver la mano de Dios. ¡Cuánto milagro! ¿Sabe por qué le cuento esto? Porque nosotros los hombres que le servimos a Dios somos atacados también. Y esta semana tenemos que estar en constante oración porque es una semana peligrosa. Ayer me tocó compartir testimonio para San Pedro Sula y hubo un hombre que me dijo, mire, esta semana hay que orar más de lo normal, me dice. Porque los demonios andan sueltos esta semana, me dice, es peligrosa. Me dice. Mire, yo en lo personal estoy muy agradecido con Dios. Dios me ha dado el privilegio de poderle servir fuera del país. Hoy, después de que era un bolito que estaba tirado en la calle, y cuando estoy en un aeropuerto me acuerdo, cuando una vez el perro de la casa me lamía la cara, me despertaba. Viajando para Argentina, viajando para Bolivia, para Colombia, Cuba, Estados Unidos. Hoy le puedo dar gracias a Dios y le comento esto, se lo digo con toda humildad para que sepan del poder de Dios, de lo que Dios es capaz. Yo no sé cuál es su problema en esta tarde. Yo pasé 7 años sin trabajo. Ahorita muchos tenemos 7 meses de problemas en nuestras empresas, en algunos negocios. A otros les ha ido bien. Pero yo le digo en esta tarde a usted, confíe en el Señor, que Él es el único que nos puede sacar adelante. Dios ha dicho en su palabra que Él a sus hijos jamás nos va a dejar avergonzados. Y es por eso que le digo en esta tarde, que ahí donde usted está, incline su rostro, que yo, desde acá, desde Choluteca, vamos a hacer una oración para que usted pueda afianzar más su fe y creerle más a Dios para que podamos salir de cualquier atolladero, de cualquier problema por el cual estemos pasando. Llámese problema de salud, problema matrimonial, problema económico, relaciones con nuestros hijos, cualquier tipo de problema. Para Dios no hay nada imposible. Así es que ahí donde usted está, incline su rostro, por favor, vamos a orar y vamos a repetir, Señor Jesús, en esta tarde, yo reconozco que soy pecador. Señor Jesús, esta tarde abro mi corazón, te recibo y te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Dios, porque a partir de hoy mi vida será diferente. Gracias, papá, porque si tengo tiempo de no
servirte, de estar en esta organización hoy. Hago un compromiso contigo, mi Dios, de poder servirte y hacerlo de corazón. Gracias, papaito lindo, porque eres un Dios poderoso y maravilloso. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Wow, muchas gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Rafael.